¿Alguna vez te has preguntado por qué tu mente se llena constantemente de dudas, miedos y negatividad? ¿Por qué algunos pensamientos se sienten intrusivos como si ni siquiera te pertenecieran? ¿Y si te dijera que la voz en tu cabeza, la que te critica, te angustia y te mantiene atrapado en ciclos de sobrepensar, no es tu verdadero yo? El trabajo de Carl Jung revela una impactante verdad. La mayor parte de lo que piensas no proviene realmente de ti, sino de otra cosa, y hasta que no te liberes, nunca despertarás por completo. Piénsalo bien. ¿De dónde vienen tus miedos más profundos? ¿Quién te enseñó a dudar de ti mismo? ¿Por qué revives constantemente viejos fracasos y errores como si te definieran? La respuesta es sencilla. El ego. La mente ha sido condicionada y programada para mantenerte atrapado en una identidad falsa. Pero una vez que veas a través de la ilusión, todo cambia. La espiritualidad y la sabiduría ancestral siempre han señalado esta verdad. El despertar comienza cuando trasciendes el pensamiento y entras en la verdadera conciencia. Hoy vamos a desmenuzar esta verdad oculta utilizando la psicología junguiana, la sabiduría bíblica y la espiritualidad mística. Finalmente entenderás por qué tus pensamientos te engañan, cómo liberarte del dominio del ego y cómo acceder a un estado superior de conciencia. Y una vez que lo hagas, nunca te volverás a ver a ti mismo ni al mundo de la misma manera. Pero antes de comenzar, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has experimentado un momento en que tu mente estuvo completamente en silencio y sentiste algo más profundo, algo real? Si es así, cuéntamelo en los comentarios. Y si estás listo para descubrir la verdad sobre tu mente, asegúrate de suscribirte ahora, porque este es el tipo de conocimiento que puede cambiar tu vida para siempre. Ahora comencemos, porque una vez que escuches esto, ya no habrá vuelta atrás. Muéstrame a un hombre atormentado por sus propios pensamientos y te mostraré a alguien que aún no ha comprendido la verdad más profunda sobre sí mismo. Esa voz que resuena constantemente en tu mente, la que juzga, teme y construye barreras invisibles, no es tu verdadero yo. Carl Jung enseña que esa voz pertenece al ego, una construcción formada a lo largo de la vida, destinada a protegerte, pero que a menudo se convierte en una jaula. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte de dónde vienen tus miedos, tus inseguridades y esa sensación persistente de no ser suficiente? Estas cadenas invisibles no fueron forjadas por tu verdadera esencia, sino por el desesperado intento del ego de mantener el control. El ego es como un espejo distorsionado que refleja una versión de ti mismo construida sobre experiencias pasadas, expectativas sociales y miedos profundamente arraigados. Habla en absolutos, convenciéndote de que el fracaso te define, que tus errores son la evidencia de quién eres. Pero aquí está la verdad. Tú no eres los pensamientos que recorren tu mente. Si lo fueras, ¿cómo podrías observarlos? El universo no te define por ansiedades pasajeras ni por fracasos del pasado. Solo tu espíritu, tu verdadero yo, tiene ese poder. La voz en tu cabeza es simplemente un programa en piloto automático, moldeado por años de condicionamiento. Y, sin embargo, la mayoría de las personas pasan toda su vida esclavizadas por ella, confundiéndola con su identidad. La espiritualidad nos enseña que la verdadera sabiduría comienza con el desapego del ruido mental. En términos bíblicos, esto se refleja en Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Fíjate en la frase clave, renovar tu mente. Si puedes renovar algo, significa que eres diferente a ello. Los pensamientos que inundan tu mente no están grabados en piedra. Son efímeros, siempre cambiantes y a menudo engañosos. Y sin embargo, muchas personas viven atrapadas dentro de esa narrativa mental, permitiendo que dicte sus emociones, acciones e incluso su fe. Si deseas experimentar la verdadera libertad, debes aprender a observar tus pensamientos en lugar de obedecerlos. Los místicos y sabios a lo largo de la historia han señalado esta verdad. La clave para la liberación radica en dar un paso atrás y reconocer que la mente es una herramienta, no tu amo. Considera las palabras de Jesús en Mateo 6:27. ¿Acaso alguno de vosotros, por mucho que se afane, puede añadir una hora a su vida? Esta pregunta nos obliga a enfrentar una realidad que la mayoría se niega a ver. Nuestro parloteo mental, nuestros miedos, nuestro constante sobrepensar, no hacen más que mantenernos atrapados en ciclos de sufrimiento. El momento en que te des cuenta de que la voz en tu cabeza está separada de tu verdadero yo, comienzas a despertar. Empiezas a notar cuánto de ese diálogo interno no te pertenece realmente. Es una colección de miedos prestados, de programación social y de creencias limitantes absorbidas del mundo que te rodea. Y una vez que lo veas con claridad, podrás comenzar a enfocar tu atención más allá de la mente, hacia algo más profundo, hacia el alma, lo eterno.
esa esencia inquebrantable que el propio universo ha depositado en ti. Pero esto es solo el comienzo. Para liberarte, primero debes entender la fuerza que te ata, el propio ego. Si la voz en tu cabeza no eres tú realmente, entonces ¿qué es? Carl Jung describió al ego como la máscara que usas para navegar por el mundo, una identidad necesaria pero en última instancia falsa. No es tu esencia, sino una ilusión cuidadosamente construida a lo largo del tiempo mediante experiencias, miedos y expectativas impuestas sobre ti. Piénsalo. Desde la infancia te dicen quién eres, tu nombre, tu nacionalidad, tus creencias. Nada de eso fue elegido por ti. Fue dado, enseñado, inculcado. Y sin embargo, la mayoría pasa su vida convencida de que ese conjunto de etiquetas y experiencias es lo que los define. El ego sobrevive construyendo narrativas, historias sobre quién eres, lo que puedes o no hacer, lo que es posible o imposible para ti. Estas historias no son la realidad, son interpretaciones moldeadas por heridas pasadas y miedos futuros. Imagina a una persona que ha fracasado en algo importante, quizás en el trabajo, en una relación o en una meta personal. El ego interviene de inmediato susurrando: siempre fracasas, no eres lo suficientemente bueno, esto es simplemente lo que eres. ¿Pero es eso verdad? ¿O es solo un patrón de pensamiento repetitivo reforzado con el tiempo? Ego prospera en la limitación porque esa limitación lo mantiene en control. Si crees que eres pequeño, nunca desafiarás las barreras de tu propia mente. La espiritualidad y la sabiduría mística han advertido durante mucho tiempo sobre los peligros de identificarse demasiado con el ego. En Lucas 9:23, Jesús enseña: el que quiera ser mi discípulo, ni se eche atrás, ni tome su cruz cada día y sígame. La frase "ni se eche atrás" es profunda. Es un llamado a trascender el ego, a rechazar ese yo, pequeño y construido a favor de algo más grande. Sin embargo, la mayoría resiste esta verdad. ¿Por qué? Porque el ego es cómodo. Prefiere que vivas con miedo antes que arriesgarte a lo desconocido y crecer. Pero aquí está la verdad más profunda. Tú no eres tus limitaciones. No eres tus errores pasados, tus miedos, ni la voz que te insta a dudar de ti. El universo no te define por estas cosas frágiles y pasajeras. Tu verdadero yo existe más allá de ellas. Para verlo con claridad, pregúntate: ¿quién soy cuando la mente está en silencio? ¿Quién soy más allá de los miedos y pensamientos que intentan definirme? La respuesta no se encuentra en las palabras, sino en la experiencia, incluso en esa profunda, quieta conciencia que permanece cuando el ruido mental se desvanece. Romper con el ego no es fácil, requiere más que reconocer su existencia, demanda trabajo interior, el coraje de desafiar tus supuestos más profundos acerca de ti mismo. Significa cuestionar cada etiqueta, cada creencia, cada limitación que has aceptado inconscientemente como verdad. Este es el camino que Jung llamó individuación, el viaje hacia la integración del yo fragmentado y el descubrimiento del ser vasto y sin límites que yace más allá de las ilusiones de la mente. Y este viaje conduce a algo aún mayor, el descubrimiento del verdadero yo. Si el ego es meramente una construcción, una máscara en lugar de la esencia, entonces, ¿quién eres tú realmente? Jung habló de algo mucho más grande que el ego, algo que llamó el self, la totalidad de tu ser, más allá del parloteo interminable de la mente. A diferencia del ego que clasifica constantemente las cosas como buenas o malas, éxito o fracaso, correcto o incorrecto, el self existe en un estado de profundo equilibrio. No busca validación ni teme el juicio. Simplemente es inquebrantable, imperturbable, intacto ante las ilusiones que mantienen a la mayoría cautiva. Imagina un vasto océano. El ego es como la superficie, constantemente agitada, perturbada, por cada viento, cada onda, cada tormenta pasajera. Pero cuanto más profundo vas, más sereno se vuelve. Y en el fondo solo hay quietud. Esto es el self, la esencia inmutable y eterna que yace bajo el caos de pensamientos y emociones. Cuando Jesús dijo en Juan 8:12, «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida», no hablaba solo de verdades externas. Apuntaba hacia un despertar espiritual, una revelación de que el yo pequeño, el ego, no es la verdad. La verdad se encuentra debajo, en las profundidades del ser, en ese conocimiento silencioso que existe más allá del pensamiento. Pero si el self siempre está presente, ¿por qué tan pocas personas lo experimentan? La respuesta es simple: por identificarse con la mente. En el momento en que confundes tus pensamientos con tu identidad, te separas de tu naturaleza más profunda. Quedas atrapado en la narrativa que te cuenta el ego, creyendo que eres tus fracasos, tus ansiedades, tus emociones, pasajeras.
Por eso la espiritualidad y las tradiciones místicas antiguas enfatizan la meditación, la oración y la autoindagación. No porque estas prácticas creen el self, sino porque despejan el ruido, permitiéndote reconocer lo que siempre ha estado ahí. Una de las maneras más poderosas de trascender el ego es cultivar el desapego, no en el sentido de rechazar la vida, sino de no dejarte dominar por cada pensamiento o emoción pasajera. Imagina observar una tormenta desde la seguridad de una habitación en calma. La tormenta ruge afuera, pero adentro reina la paz. Así es como el self despierto se relaciona con la mente. Observa sin dejarse consumir. Como aconseja Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proteger el corazón no significa bloquear las emociones, significa no ser esclavo de ellas. Una vez que reconoces la distinción entre el ego y tu verdadero self, se produce un cambio profundo. Aquello que una vez te controló pierde su agarre. El miedo se disuelve. La validación externa ya no importa. Dejas de buscar significado en lo efímero y comienzas a encontrarlo en lo eterno. Pasas de ser prisionero de los pensamientos a ser testigo de ellos. Ahí es donde comienza la verdadera libertad espiritual. Pero antes de alcanzar ese estado hay un obstáculo más que debe enfrentarse: la sombra. Ese yo oculto que el ego se esfuerza desesperadamente por reprimir. Si el ego es una máscara, ¿qué yace debajo? ¿Qué partes de ti has enterrado, negado o olvidado? Carl Jung introdujo el concepto de la sombra, aquellos aspectos de tu personalidad que el ego se niega a reconocer, a menudo porque no encajan en la imagen que has construido de ti mismo. Estas partes reprimidas no desaparecen, en cambio se manifiestan de maneras sutiles y destructivas, a través de la ira, los celos, la inseguridad o la tendencia a juzgar a los demás con dureza. Cuanto más resistes a la sombra, más poder gana sobre ti. ¿Alguna vez te has sentido profundamente irritado por el comportamiento de otra persona, solo para darte cuenta después de que esa falla refleja algo dentro de ti? Esto es la proyección, uno de los mayores trucos del ego. En lugar de enfrentar los aspectos no deseados de nosotros mismos, los vemos reflejados en los demás. Por eso, quienes reprimen sus propios miedos a menudo perciben el mundo como un lugar peligroso, y aquellos que niegan sus propias fallas son rápidos para señalar las de otros. La espiritualidad enseña que la oscuridad que vemos afuera es a menudo un reflejo de la oscuridad que nos negamos a enfrentar dentro de nosotros. Esta idea no es nueva. En Mateo 7:3-5, Jesús habla sobre la hipocresía de juzgar a los demás. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en el tuyo? Esta es la esencia del trabajo con la sombra. Reconocer que lo que te molesta en los demás puede ser un espejo, revelando algo sobre ti. Pero enfrentar la sombra es incómodo, y el ego se resiste a toda costa. Te convence de que eres mejor que los demás, de que el problema siempre está fuera de ti. Y sin embargo, el verdadero crecimiento solo comienza cuando dejas de huir de ti mismo. Integrar la sombra no significa entregarse a la negatividad. Significa reconocer y aceptar todos los aspectos de tu ser. Significa entender que eres tanto luz como oscuridad, fortaleza y debilidad, divino y humano. El universo no rechaza ninguna parte de ti. ¿Por qué deberías hacerlo? Tú, cuanto más abraces tus aspectos ocultos, menos poder tendrán sobre ti. Ya no reaccionarás impulsivamente a las emociones ni permitirás que heridas inconscientes dicten tus acciones. En su lugar, avanzarás con mayor conciencia, equilibrio y paz interior. Pero la integración de la sombra es solo un paso. Más allá del ego y de la sombra yace algo aún mayor: el proceso de individuación, el camino hacia la totalidad. Jung describió esto como el objetivo supremo del desarrollo humano. El viaje de realizar e integrar plenamente cada parte de la psique. Aquí es donde ocurre la verdadera transformación, no suprimiendo lo que tememos, sino iluminándolo. Y una vez que este proceso comienza, todo cambia. Si la sombra representa el yo oculto, ¿qué significa volverse íntegro? Carl Jung describió la individuación como el viaje de integrar todos los aspectos de la psique, el ego, la sombra y el yo superior, en un ser consciente y unificado. Esto no es una mejora personal en el sentido convencional, es la autorrealización, un profundo despertar espiritual en el que trasciendes el condicionamiento social y las limitaciones personales para descubrir quién eres realmente. La mayoría de las personas nunca llegan a este nivel porque requiere un coraje inmenso. Significa cuestionar todo lo que te han dicho acerca de ti y adentrarte en lo desconocido. Desde el momento en que nacemos, el mundo nos dice quién debemos ser. Padres, escuelas, religiones y culturas moldean tu identidad. A menudo,
imponiendo creencias y valores que pueden no estar alineados con tu verdadera naturaleza. El proceso de individuación te exige desprenderte de estas capas y preguntarte, ¿cuáles de estas creencias son realmente mías? ¿Y cuáles simplemente me fueron impuestas? Esta es la diferencia entre conformarse y despertar. Individuarte es dejar de vivir según las expectativas y comenzar a vivir desde una verdad interior. Es el momento en que dejas de ser un reflejo del mundo y te conviertes en una luz propia. La espiritualidad ha enfatizado durante mucho tiempo la importancia de este viaje. En Romanos 12:2 encontramos, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Esta transformación es la individuación, la ruptura de patrones inconscientes y el abrazo de una existencia consciente. Pero este camino no es fácil. A menudo implica una crisis espiritual, un tiempo en que las viejas identidades se desmoronan y emergen nuevas verdades. El ego resiste este cambio, aferrándose a la familiaridad y temeroso de la disolución. Pero, ¿y si la disolución del falso yo es la clave misma de la liberación? Aquellos que atraviesan la individuación experimentan un cambio profundo. Ya no buscan validación en los demás porque han encontrado su fundamento interior. Ya no temen la incertidumbre porque han aprendido a confiar en el universo y en su plan. Ya no viven divididos, una persona en público y otra en privado, porque han integrado todas sus partes. Este es el camino de la verdadera libertad. No se trata de convertirse en alguien nuevo, sino de recordar quién fuiste siempre debajo del condicionamiento, del miedo y de las ilusiones. Sin embargo, la individuación no es el paso final. Una vez que te liberas del dominio del ego y abrazas la totalidad de tu ser, surge un nuevo desafío: vivir con plena conciencia. Aquí es donde comienza el verdadero trabajo, no en aislamiento, sino en la capacidad de incorporar esta nueva sabiduría en la vida cotidiana. Para ello, es necesario dominar el arte de la autoobservación y el pensamiento intencional. La mayoría de las personas son prisioneras de sus propias mentes. No piensan, simplemente son sus pensamientos. Sus mentes funcionan en piloto automático, repitiendo los mismos ciclos de preocupación, autocrítica y negatividad sin detenerse jamás a cuestionar quién está realmente al mando. Pero aquí está la verdad. La capacidad de observar tus propios pensamientos es el primer paso hacia la verdadera libertad. Si puedes ver tu mente en acción, ya no estarás completamente identificado con ella. Y en el momento en que creas esa distancia, el ego comienza a perder su agarre. Carl Jung enfatizó que la conciencia es la clave de la transformación. El problema es que la mayoría acepta sus pensamientos como verdad en lugar de cuestionarlos. Creen cada miedo, cada inseguridad, cada pensamiento autocrítico que surge. Y si estos pensamientos no son más que programas funcionando en base a experiencias pasadas, y si no son la realidad sino simples respuestas condicionadas. Los místicos y maestros espirituales de todas las épocas han señalado la misma solución. Conviértete en el observador, no en el prisionero de tu mente. Como enseña 2 Corintios 10:5, tomamos cautivo todo pensamiento para hacerlo obediente a Cristo. Esto no es represión, es dominio consciente. Una de las formas más poderosas de liberarte del pensamiento inconsciente es escribir tus pensamientos. Al ponerlos en papel, creas un espacio entre tú y ellos. De repente, ya no son abrumadores, son simplemente palabras en una página. Inténtalo. Durante una semana, anota los pensamientos más comunes que pasan por tu mente. Analízalos como si pertenecieran a otra persona. ¿Aceptarías el consejo de un amigo que constantemente duda de ti, te critica y te llena de miedo? Si no, ¿por qué escuchar esa voz interna? El universo no quiere que seas esclavo de una mente moldeada por el miedo y la limitación. Otro método es el diálogo interior intencional. Habla contigo mismo con conciencia en lugar de dejar que los pensamientos se desborden. En lugar de reaccionar emocionalmente, pregúntate, ¿de dónde vino este pensamiento? ¿Es cierto? ¿Me sirve? El cuestionamiento consciente interrumpe los bucles negativos y los reemplaza con claridad. Jesús mismo usaba preguntas como herramienta para despertar. En Mateo 6:27 preguntó, ¿podéis pues añadir a vuestra estatura un codo? La respuesta es obvia, pero ¿cuántas personas permiten que la preocupación las consuma a diario? Liberarse requiere no solo fe, sino disciplina mental. La autoobservación no consiste en silenciar los pensamientos, sino en no dejar que te controlen. La diferencia entre los que sufren y los que son libres no es la ausencia de pensamientos negativos, sino la capacidad de verlos como lo que son, nubes pasajeras en el cielo, y no el cielo mismo. Y una vez que empiezas a practicar esto, ocurre algo milagroso.
El ruido del asiento mente se aquieta. La tensión del alma se disuelve y emerge una sabiduría más profunda. Es entonces cuando te abres a algo mayor, a los susurros del inconsciente, a las señales del universo y a los mensajes ocultos en las sincronicidades. ¿Alguna vez has experimentado una coincidencia tan precisa que sentiste como si el universo te hablara directamente? Quizá estabas pensando en alguien y esa persona te llamó. Tal vez un libro se cayó de la estantería en el preciso momento en que necesitabas su mensaje. O quizá seguiste viendo el mismo símbolo una y otra vez, como si la realidad te empujara hacia una revelación. Carl Jung llamó a esto sincronicidad, la conexión significativa entre eventos externos y experiencias internas. Es el puente entre la mente consciente y el inconsciente, entre lo visible y lo invisible. Y quienes aprenden a reconocerlo comienzan a comprender que la vida no es azar, sino comunicación. Jung creía que las sincronicidades no eran meras coincidencias, sino reflejos del inconsciente colectivo, un vasto campo espiritual y psicológico donde existen símbolos, arquetipos y verdades ocultas más allá de la experiencia individual. Los antiguos lo comprendían bien. Místicos, profetas y buscadores a lo largo de la historia han hablado de señales y presagios, de mensajes tejidos en el tejido de la existencia. Incluso la Biblia está llena de momentos de sincronicidad divina, como cuando Felipe encontró al eunuco etíope en Hechos 8:26-40, que no fue coincidencia, sino la alineación de eventos destinada a revelar una verdad mayor. El universo habla, pero la mayoría está demasiado distraída para escuchar. La clave para desbloquear la sincronicidad es la conciencia. ¿Alguna vez pediste una señal y al instante la recibiste solo para descartarla como coincidencia? El ego resiste el significado porque éste sugiere algo más allá de su control. Te dice que los patrones son solo trucos de la mente, que la intuición es poco confiable, que la vida es aleatoria. Pero quienes realmente entienden la espiritualidad saben lo contrario. Cuanto más prestas atención, más ves. Cuanto más confías, más el universo responde. La mente abierta a la sincronicidad se vuelve como un receptor, sintonizada con una frecuencia superior de guía y sabiduría. ¿Cómo cultivas esta conciencia? Primero, presta atención a las repeticiones. Si un número, símbolo o frase sigue apareciendo en tu vida, no lo ignores. Escríbelo. Pregúntate, ¿qué estaba sintiendo o pensando cuando lo vi? Los patrones son mensajes. Segundo, confía en tu intuición, ese saber profundo que existe más allá de la lógica. Si algo se siente significativo, probablemente lo sea. Finalmente, practica pedir y esperar respuestas. Cuando buscas significado, el universo lo revela. En Mateo 7:7 Jesús dice, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis». Quienes viven alineados con esta verdad no descartan las señales como accidentes, sino que las abrazan como susurros de algo mayor. Una vez que comienzas a notar la sincronicidad, empiezas a ver la vida de otra manera. Comprendes que no estás separado del universo, sino que eres parte de él, entretejido en su misma esencia. Y cuando esa realización echa raíces, sucede algo profundo. El ego se debilita, la ilusión del control se desvanece y surge una nueva forma de ver. Ya no solo te mueves a través de la vida, co-creas, escuchas, respondes y despiertas a un nuevo nivel de conciencia. Y aquí es donde ocurre el mayor cambio. El momento en que trasciendes el ego, el miedo y despiertas a tu verdadero yo. El paso final en este viaje no consiste en escapar de la mente, sino en aprender a vivir más allá de su control, liberarte de la ilusión del ego, integrar la sombra y abrazar la sincronicidad conducen a una realización última. No eres simplemente una mente ni solo un cuerpo, sino algo mucho mayor. El mundo te enseña a verte como algo pequeño, separado e impotente. Pero en el instante en que despiertas a la verdad, ves que estás profundamente conectado con el universo, con la inteligencia divina, con algo infinitamente vasto y vivo. Ese es el momento de la verdadera transformación. Jung entendió que la mayor ilusión es identificarse con el pensamiento. La voz en tu cabeza, la que juzga, duda y teme, no es el tú real. Cuando te desapegas de ella, comienzas a experimentar la vida desde un lugar más profundo y pacífico. Esto es lo que Jesús quiso decir en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Despertar es entrar en esa luz, ver con claridad, moverte más allá del miedo y vivir en alineación con algo superior al ego. Esto no se trata de volverse perfecto, sino de volverse real. Se trata de vivir con conciencia, presencia y autenticidad.
Los viejos patrones de autocrítica, ansiedad y limitación empiezan a disolverse porque ya no crees en ellos. La mente sigue produciendo pensamientos, pero ya no eres su prisionero. Empiezas a actuar no desde el miedo, sino desde la claridad. Dejas de buscar validación porque comprendes que tu valor es inherente, inquebrantable y divino. Esto es a lo que siempre ha apuntado la espiritualidad, no al escape, sino a la trascendencia. A medida que esta conciencia crece, la vida comienza a fluir de manera diferente. Las sincronicidades se intensifican, el peso del pasado se aligera, las decisiones se vuelven más claras, ya que ya no se toman desde el miedo, sino desde la intuición y la confianza. Empiezas a ver la patient mano del universo en todo, guiando, moldeando y alineando. La Biblia lo refleja en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Cuando entras en ese estado de confianza y entrega, la lucha se disuelve. La vida se vuelve una cocreación y no una batalla. Pero el despertar no es el final, es el comienzo. Cuanto más te expandes, más descubres. Cuanto más profundizas, más te das cuenta de cuán vasta es la verdad. Y así, el viaje continúa, no como una lucha, sino como un despliegue, una revelación, un regreso al self que siempre ha estado allí, esperando ser recordado. Ahora que entiendes que tus pensamientos no te pertenecen realmente, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Seguirás dejando que el ego dicte tu realidad o darás el primer paso hacia la libertad espiritual y psicológica? Despertar no consiste en silenciar la mente, sino en verla tal como es. En el momento en que te desapegas de la voz en tu cabeza, comienzas a acercarte a tu verdadero yo, a esa parte de ti que es eterna, inquebrantable y profundamente conectada con el universo. Pero dime, ¿alguna vez te has sorprendido creyendo en un pensamiento que, en retrospectiva, te diste cuenta que no era cierto? Quizá un miedo, una inseguridad o una creencia limitante. Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría ayudar a alguien más en su camino. Y si este video te ayudó a ver las cosas de manera diferente, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas otra lección poderosa como esta. El viaje del autodescubrimiento no se detiene aquí. Mira el siguiente video en tu pantalla ahora, porque lo que estás a punto de aprender llevará tu comprensión aún más profundo. Esto es Mente y Alma. Nos vemos en el próximo video. Ontas.